sesión les mostraremos lo que es un diseño de experimentos. Les hablaremos un poco de cuáles son los pasos para desarrollar un diseño de experimentos y principalmente qué es un diseño de experimentos. También sus principios, que son 3, los cuales son factorizar, aleatorizar y bloquear. Primero vamos a definir lo que es un experimento. Un experimento puede ser pensado como una prueba o serie de pruebas en las que hacemos cambios controlados en las variables de entrada de un proceso o un sistema a fin de determinar cómo cambia la salida de interés. Un diseño de experimentos es una técnica estadística que se basa en organizar y diseñar una serie de experimentos de forma que con el mínimo número de pruebas se consiga extraer información útil para obtener conclusiones que permitan optimizar la configuración de un proceso o producto. Uno de los momentos donde podemos utilizar este modelo es para calcular en el rendimiento de un determinado tipo de máquina, si deseamos saber la influencia del trabajador que la maneja y la marca de la máquina. Otro puede ser cuando se quiere estudiar la influencia de un tipo de pila eléctrica y de la marca y la duración de las pilas. En este caso estamos comparando 2 o más materiales, dentro de los cuales podemos elegir el que es mejor. La metodología del diseño de experimentos se basa en la experimentación. Esto quiere decir que si la experimentación se realiza en un laboratorio donde la mayoría de las causas de variabilidad están muy controladas, el error experimental será pequeño y habrá poca variación en los resultados del experimento. Pero si se experimenta en un proceso industrial o administrativo, la variabilidad será mayor en la mayoría de los casos. El principal objetivo del diseño de experimentos es estudiar si cuando se utiliza un determinado tratamiento se produce una mejora en el proceso o no, y de esta forma apoyar en lo que es el diseño o al contrario, tener que rediseñar nuevos productos o procesos. Los motivos por los que se realiza un experimento es para determinar las principales causas de variación de la respuesta, encontrar las condiciones experimentales con las que se consigue un valor extremo en la variable de interés o respuesta, comparar las respuestas en diferentes niveles de observación de variables controladas o para obtener un modelo estadístico matemático que permita hacer predicciones de respuestas futuras. Para poder realizar un diseño de experimentos se debe de llevar a cabo una serie de pasos. El primero de ellos se trata de la identificación del enunciado del problema. Un enunciado claro del problema contribuye sustancialmente para alcanzar una mejor comprensión de los fenómenos bajo estudio y la solución final del problema. Se indica al inicio del proceso una situación inicial como un hecho real que tenemos la sospecha que está relacionado con el funcionamiento de las variables que vamos a estudiar. Se menciona una hipótesis sobre nuestro proceso. El segundo paso es la elección de los factores, los niveles y los rangos. Los factores pueden clasificarse en 2, que son los factores potenciales de diseño y los factores perturbadores. Los factores potenciales del diseño cuentan con factores que se mantienen constantes y factores que se permiten variar. Y los factores perturbadores pueden tener efectos considerables que deben tomarse en cuenta, pero no hay interés en ellos en el contexto del experimento. Se clasifican como controlables, no controlables y de ruido. Una vez que se han seleccionado los factores del diseño, se deben elegir los rangos en los que hará variar estos factores, así como los niveles específicos con los que se realizarán las corridas. El tercer paso es la selección de variables de respuesta. En este paso, el experimentador deberá tener la certeza de que la variable de respuesta proporciona en realidad información útil acerca del proceso bajo estudio. El cuarto es la elección del diseño experimental. Implica la consideración del tamaño de la muestra, la elección de un orden de corridas adecuado y la determinación de si entran en juego o no la formación de bloques u otras restricciones para la aleatorización. El quinto paso es la realización del experimento, que es donde se monitorea el proceso y se asegura la ejecución conforme a la planeación. Conviene usar y realizar corridas piloto. Análisis estadístico de los datos es el número 6.
Es muy útil presentar los resultados en forma modelo empírico. Por último, tenemos las conclusiones y recomendaciones. Aquí es cuando ya se sacan las conclusiones de la práctica, se recomienda una acción y para quien realiza un proyecto experimental sea más fácil tomar una decisión en base a los resultados. Al planear un experimento existen 3 principios básicos que se deben tomar en cuenta. El primero de ellos es la aleatorización. Aleatorizar se refiere a todos los factores que no son controlados por el experimentador en el diseño experimental. Estos pueden influir en los resultados y serán asignados al azar a las unidades experimentales. El segundo principio es el bloquear. El bloqueo se refiere a que deben dividir las unidades experimentales en grupos llamados bloques, de modo que las observaciones realizadas en cada bloque se realicen bajo condiciones experimentales lo más parecidas posibles. A diferencia de lo que ocurre en los factores de tratamiento, el experimentador no está interesado en investigar las posibles diferencias de las respuestas sobre los niveles de los factores bloque. El bloquear es una buena estrategia, pero siempre y cuando sea posible dividir las unidades experimentales en grupos de unidades similares. Y el tercer principio es factorizar. En un diseño factorial se refiere a una estrategia experimental que consiste en cruzar los 2 niveles de todos los factores de tratamiento en todas las combinaciones posibles. Un diseño experimental es una regla que determina la asignación de las unidades experimentales a los tratamientos. Aunque los experimentos difieren unos de otros en muchos aspectos, existen diseños estándar que se utilizan con mucha frecuencia. Algunos de los más utilizados son los siguientes. Uno de los diseños experimentales es el diseño completamente aleatorizado. Este experimento asigna las unidades experimentales a los tratamientos al azar. La única restricción es el número de observaciones que se toman en cada tratamiento. Naturalmente, este tipo de diseño se utiliza en experimentos que no incluyen factores bloque. Otro tipo de diseños es el diseño en bloques o con un factor bloque. En este diseño, el experimentador agrupa las unidades experimentales en bloques. A continuación, determina la distribución de los tratamientos en cada bloque y por último, asigna al azar las unidades experimentales a los tratamientos dentro de cada bloque. Cabe mencionar que el factor a bloquear es aquel que puede incorporar o controlar de forma explícita el experimento. Por último, se encuentran los diseños factoriales a 2 niveles. En el estudio sobre la mejora de procesos industriales, es usual trabajar en problemas en los que hay muchos factores que pueden influir en la variable de interés. La utilización de experimentos completos en estos problemas tiene el gran inconveniente de necesitar un número elevado de observaciones. Como pudimos darnos cuenta, el diseño de experimentos es una técnica fundamentalmente aplicable y de mucha importancia, ya que nos ayuda a realizar una serie de pruebas dentro de las cuales podemos averiguar y analizar a fondo cuáles son estos factores que realmente van a influir en la variable de interés, que es el caso en el que vamos a estar estudiando, y de esta forma poder conseguir mejorar el producto, reducir los costos y principalmente poder mejorar la calidad.